Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a su canal Fabi Juegos Portables. Y hoy les traemos el juego Fortnite. Esta vez le voy a dar los créditos a mi hijo. Él se va a encargar de jugar esta partida, estos juegos de Fortnite, porque la verdad que es un crack. Yo no, aunque quisiera, no podría jugar este juego porque la verdad que es muy avanzado y la verdad que también la mecánica, la jugabilidad es muy compleja. Y él, imagínense que hace un montón de años que lo juega. Yo creo que habrá tenido como 6 7 años cuando empezó a jugar este juego. La verdad que yo siempre puedo compartir con él, nada, estar compartiendo, estar mirando un rato sus partidas. Y la verdad que me encanta porque yo me conozco los nombres de las curas, de las diferentes armas. Él me va explicando algunas cosas también mientras que se va conectando a la plataforma, al juego, ¿no? Está detectando la cantidad de personajes, de personas que van a entrar a la partida. Hay como una cuenta regresiva que va contando. Y este es como una especie de patio, eh, como que hacen tiempo hasta que empieza la partida. Ahí está visualizando en el mapa diferentes posiciones, lugares para tirarse, no para lanzarse. Eso es lo que me cuenta por ese como autobús mágico, se podría decir. Me hace acordar mucho cuando era chico que había una caricatura que se llamaba el autobús mágico. Calculo que en los diferentes países, ¿no? Del mundo eh, habrá estado esa serie también de los años 90 por ahí, mientras que se va lanzando a una especie de, a ver, parque de atracciones, no de diversiones. Ahí está la rueda de la vuelta al mundo, como lo conocemos acá en Argentina. Y me causa, me da como que me pone contento, ¿no? Pasar este rato con mi hijo, que va movilizando el personaje en los diferentes lugares, va recogiendo munición. Y la verdad que la velocidad, ¿no? Con la velocidad, los colores del juego tan brillantes, tan buenos. A mí la verdad que me impresiona los gráficos también, ¿no? Ahí está tomando una poción, así me dijo él que se llama eso, ¿no? Esa cura. Ahí hay un pibe que le metió bala. Cada persona que va participando acá pueden ser bots o pueden ser personas, jugadores, ¿no? Humanos, que manejan los diferentes personajes, todos con diferentes skins. Yo siempre me río cuando explico los personajes porque acá mi hijo tiene este personaje con esta skin. Esta es una cuenta nueva y este es el skin de los bots, ¿no? De los noobs, se podría decir, de la gente que no tiene experiencia o que no tiene dinero, también hay que decir la verdad, ¿no? Para comprarse las skins o todas esas cosas. Ahí mientras va avanzando, se pegó una volada épica. Acá hay dos pibes que están confrontando y mi hijo va a poner las cosas en regla, en orden, y le metió bala, venció a uno y le sacó todos sus materiales. Ahí también hay materiales que son para construcción, también para resguardarse, usarlo de escudo, de protección, para que las diferentes personas
no le estén conectando golpes. Ahí había un pibe que se ve que se estaba curando, estaba agarrando algo, que se quedó parado, estaba chill, y mi hijo fue y lo agarró de sorpresa. La verdad que es bastante fluido el juego, bastante bueno. A ver si se está escuchando quilombo, balas en otro sector del campo de batalla se podría decir. Y ahí mi hijo lo agarra desprevenido a ese que se ve que estaba enfrentando a otro jugador y lo elimina. Siempre él me va contando, ¿no? Me va diciendo que hay muchas armas. Él tiene su arma preferida, que es la escopeta. Ahí le pega un cuchillazo, ahí lo elimina. Ahora viene otro. Acá hay que estar bastante concentrado porque te pueden venir enemigos todo el tiempo. Él ve en el mapa los destellos de las diferentes armas y los otros jugadores obviamente que también. Ahí va recogiendo toda clase de materiales, de curas, de balas, armas. Ahí le pega le conectó un par de disparos. Ahí va eliminando otro. Hasta ahora quedan 46 personas, incluidas él, ¿no? Creo que ahí va eliminando 7 jugadores hasta el momento. Y los jugadores o bueno, eliminar a diferentes personas le va dando puntaje y lo va subiendo de nivel. Ahí elimina otro que había hecho una construcción con madera. Acá en este juego hay 3, creo, diferentes de materiales. Está el metal, la piedra, ¿no? Y la madera. Creo que la más resistente es el metal. Cuando construye con metal, es como que para destruirlo tiene que disparar mucha cantidad de disparos. Y el más débil es la madera. Y también es la más sencilla de conseguir. Ahí hay uno que se está refrescando. Lo agarró medio como distraído, ¿no? Como de imprevisto. Y mi hijo en este juego no le tiene piedad a nadie. Incluso ahora me está diciendo que a él le gusta la acción. Que este juego más kill haga y más puntaje, que tiene un mejor rango, ¿no? Entonces nada, por eso yo muchas veces cuando lo veo a él practicar o jugar así por diversión, ¿no? Para pasar el rato, él lo va a buscar a los enemigos y muchas veces yo le digo, pero ¿por qué lo vas a buscar? ¿Por qué te metes en quilombo, te cagan a tiro, te matan, perdés la partida? Y me dice, papá, es aburrido cuando uno está solo campeando y no... la diversión de esto es ir y confrontar y matar, eliminar a los diferentes jugadores. Entonces nada, yo en ese sentido, típico padre, ¿no? Hincha huevo, que le está diciendo todo el tiempo que se cuide, que no vaya a buscar quilombo porque lo van a matar ahí, ¿no? Siempre hablando del juego, ¿no? Obviamente que en la vida real también yo como papá lo aconsejo y lo cago a pedo y a veces soy bastante hinchapelota también, ¿no? Como todo padre, ¿no? Pesado. Pero siempre es para resguardarlo y nada, que haga lo que le gusta a él. Y la verdad que me pone contento. Y esto fue también hablándolo con él, ¿no? Que él estuvo dispuesto a prestarme su material, su tiempo y nada, su experiencia en este juego. Que yo cada vez que suba algún juego, alguna historia de algo que no lo juegue yo, que no lo sepa jugar, voy a tratar de investigar y de tener bastante data
para compartir con ustedes. Igual está trabajando mi hijo ahora en el canal conmigo en el tema este de las partidas de Fortnite, pero a mí también me hace laburar como nada, la vista principal, ¿no? Que soy yo en mi canal Fabi Juegos Portables, pero ya le digo, yo voy a comentar y le voy a hago también, me siento como que estoy jugando yo a la vez que él, nada, que se está concentrando. Yo cuando no juego es como que me siento un poquito más tranquilo en el tema de que no tengo que estar prestando tanta atención ni estar tan concentrado jugando, ¿no? Y en este juego la verdad que yo he visto diferentes youtubers de todas clases, porque mi hijo siempre me decía, papá, mira, este youtuber es un crack. Creo que hay un muchacho que juega este juego como un campeón, que es Lolito, creo que es. Después lo vio mucho a Robles también jugando, a Tiago, al hermano. Seguro que lo conocerán, son youtubers reconocidos. Y muchos youtubers, este juego, hasta Fernanfloo lo vimos jugar nosotros. Somos muy fanáticos de los buenos youtubers que la verdad que dan un buen entretenimiento y te enseñan, ¿no? Te enseñan, y la verdad que son pícaros, ¿no? Tienen mucha velocidad en la jugabilidad, en mostrar su alegría, sus frustraciones también. Pero hasta ahora, nada, mi hijo está pero inspirado. Creo que va a 14 kills y quedan 12 personas. Sería contándolo al personaje de mi hijo, ¿no? Después está la parte de la zona, que como que se va cerrando el mapa, ¿no? Y si él queda en la zona, se tiene que ir a resguardo, porque si no se va a resguardo, la zona es como una tormenta que le va sacando vida. Mientras tanto a él le está metiendo bala a un pibe, le sacó un poco de escudo, que ahí rápidamente se lo va tomando. Tiene 6 minis, tiene 3 escudos, tiene, bueno, las armas, tiene la escopeta, que es su arma principal y la que a él más le gusta. Y ahí le atinó un golpe, pero ahí hay un pibe que tiene un arma y una muy buena puntería, que le sacó bastante escudo, le hizo bastante daño, pero ahí ya se está refrescando el pibe este, ¿no? El personaje se está pegando un chapuzón ahí de líquido, no sé si es agua mineral o qué tónico, ¿no? Bueno, ahí le atinaron un par de disparos, pero en esta partida está teniendo mucha suerte de encontrar mucha cura. Ahora otra vez tiene el escudo a tope al 100%. Tiene la vida al 100, lo celeste o turquesa, no sé qué color es, ese es el escudo. Y después está lo verde, que tiene como la cruz roja, ¿no? Como la cruz bueno, esa es la vida, la verde. Y ahí mata como un campeón. Muy bien, hijo, la verdad que está jugando bien. Ahí le calzaron un par de disparos, se hizo un poco de daño con la caída. Ahora está construyendo, está tratando de ponerse en resguardo. Ahora va a tomar unos minis. Acá el mini te cura el escudo 25%, y con la poción se cura al 100, ¿no? El escudo. Pero para la gente que no juega este juego o no sabe cómo es, ¿no? La jugabilidad, más o menos les voy explicando lo que yo he visto durante tantos años viéndolo jugar a él, y que soy muy curioso, y él me va contando, ¿no? Él se puede tomar la poción cuando no tiene 0 de escudo, pero te cura un 25%. Y cuando se quiere tomar el mini no puede, no te da la opción. Es como que esto va por rango, se toma primero los minis y después como que complementa con el 25% de las pociones. Y si no tiene escudo se toma 2 pociones y se carga al 100%.
Ahora cayó en un lugar donde hay bastante loot. Ahí va recogiendo. Ahora se está aplicando un botiquín de primeros auxilios. Y ahí hay un pibe que lo está acosando, ¿no? Lo está siguiendo. Ahora se toma la poción y está nuevamente al 100%. Quedan 5 jugadores. Va 16 kills. La verdad que está haciendo una jugada bastante buena. La verdad que hasta ahora yo lo apoyo mucho y muchas veces le digo que se cure, que agarre mucho material y que siempre tenga las armas con munición, porque él no sabe en qué momento la puede ir utilizando. Ahora tiene un cofre que podría decir que es bastante potente, no es como los cofres comunes, hay cofres de diferentes niveles también, ¿no? Ahora está en una zona bastante tranquila, bastante silenciosa, está buscando un poco de bala, de material. Y también siempre tiene que estar en bastante movilidad para ir saliendo de la zona que se va reflejando en el mapa. Donde está el círculo es donde se va cerrando. Ahora está construyendo y está disparando a un, no sé, como un globo, no sé, una especie de globo que le tira una caja que tiene bastantes materiales también, de todo un poco, armas. Y acá también ahí pasa un jugador volando en modo Iron Man. Pasó a tope, mi hijo trata de dispararle en movimiento y es jodido. Yo me acuerdo y tengo esta anécdota para contarles mientras que mi hijo va buscando enemigos, va buscando reabastecerse un poco, que una vez yo le digo, déjame jugar a mí para probar el juego, una partida a mí, le digo, y me dijo que sí, y nada, él juega con Shock-T o juega con teclado, juega bien con los dos, pero está más acostumbrado a jugar con Shock-T con teclado, ¿no? Y bueno, resulta que él me dejó jugar a mí y yo con Shock-T estaba jugando y la verdad que me cagué mucho, me asusté, ¿no? Porque estaba en el mapa y vino un jugador y yo estaba tranquilo juntando materiales, todo, pero no sabía ni los botones, ni ahora sé los botones que se usan. Y en vez de, había agarrado un par de armas, todo, y bajó un pibe con una escopeta y yo me equipé, en vez de ponerme un arma, una escopeta o lo que sea, me puse una caña de pescar. En ese tiempo el juego va cambiando constantemente las cosas, ¿no? En ese tiempo estaban las cañas de pescar y yo me acuerdo que me puse la caña de pescar y le quería disparar y no me salían las balas y le empecé a pegar con la caña de pescar y obviamente me pegó 2 escopetazos y me mató. Y mi hijo siempre se acuerda de eso y se ríe y yo le digo, hijo, déjame probar de vez en cuando. Me dice, no papá, me hace bajar de rango y soy de madera jugando este juego. Y la verdad que sí, me encanta, me fascina verlo, mirarlo al juego y diferentes pibes, a veces juega con los compañeros del secundario también. Y nada, hablan acá por los auriculares, por los micrófonos y se cagan de la risa y comparten un momento muy bueno. Y nada, son experiencias que como papá me encanta porque compartir y darle tiempo a un hijo o a los hijos, nietos, lo que sea. La verdad que es algo que uno le queda marcado, ¿no? Ahora quedan 3 personajes, queda él y 2 más que se están metiendo balas, se están escuchando las detonaciones. Ya quedó la zona muy reducida y ahí le dispararon y ahora queda mano a mano. Ahora mi hijo se está curando.
Estamos en el momento crucial. Vamos a ver si puede conseguir ganar la partida. La verdad que me puse muy nervioso. Está construyendo con metal, creo, ahora en este momento. El otro pibe se ve que es bueno también, pero mi hijo construye de una forma magnífica. Miren cómo está construyendo. Ahí ya tuvieron el primer encontronazo cara a cara. Ahí va construyendo, lo va agarrando la zona. Tiene que tener mucho cuidado de no caer, sería de no dañarse de caída, ¿no? Porque también le hace mucho daño la caída, puede morir a caída. Ahí mientras tanto encontró un botiquín que le viene bien, parece como que es por destino, que está tiene muchas posibilidades de ganarlo si lo juega inteligentemente y no muere de caída. Muchas veces muere de caída y realmente se enoja. Él se frustra mucho cuando pierde porque tiene mucha... es como que es muy perfeccionista más en este juego, que él me dice que está, y lo veo, que está bastante preparado porque le encanta. Y ahí le pega un escopetazo, creo, al muchacho. Y ahora bailamos. Y la verdad que salió número 1 en victoria campal. Y ahí le van dando los diferentes puntos de la partida, de la misión. Y la verdad que bueno, gente, ahí está él en bronce 3. Y ahora pasó a plata 1. La verdad que los rangos no tengo mucha idea. Quizás cuando sigamos subiendo videos y contenido del Fortnite que vamos a ir trayendo, las diferentes campañas, bueno, ahí están todas las estadísticas para que vayan viendo del juego, de la partida que hizo mi hijo. Muchas gracias, hijo, por jugar también y nada, dejarme que suba este fabuloso juego al canal. Y bueno, gente, sin más, nos vemos en el video que viene con mucho más Fabi Juegos Portables. Los incentivo y los invito a que se suscriban, a que compartan y bueno, nos vemos en la próxima historia. Chau, chau, hasta luego. Chao, nos vemos.